volviendo al anterior, los ácidos teicoicos funcionan como antígenos, funcionan como inmunógenos, ¿sí? Despertando la respuesta inmune del huésped cuando ingresan al organismo. Profe, ¿y cuáles eran ¿Sí? las otras dos características? Que anclaban, la otra característica es que anclan la pared celular, ¿sí? Sirven de anclaje y sobre todo los ácidos lipoteicoicos que se anclan en la membrana celular sirven para estabilizar, eso no era anclaje, estabilizar, y que le dan la carga negativa también, atrayendo los cationes positivos. Esas eran las tres. Antígeno, carga negativa y que estabilizan la pared, ¿sí? Esa es la función. Bueno, y acá vemos la estructura de una gram negativa. ¿Qué les parece? ¿Es más complejo o menos compleja que la anterior? Más complejo. Re compleja, mucho más compleja. Más complejo. ¿Y qué les parece con lo que leen ahí? ¿Cómo es el peptidoglicano en esta? ¿Tiene más o menos peptidoglicano? Tiene muchísimo Menos. Menos, ¿sí? Mucho menos. Sí, me pregunta Tomás si peptidoglicano y mureína es lo mismo. Sí. Mureína es el tipo más común de peptidoglicano. Sí, es lo mismo. Tómenlo como sinónimo. Mureína, peptidoglicano. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tengo la membrana celular. Luego tengo una capa de peptidoglicano que ya ven que es mucho más pequeña que la capa de las gram positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peptidoglicano en esta pared corresponde solamente al 10%, ¿sí? De los componentes totales de la pared. Y puede tener de 1 a 3 capas. El otro dijimos que hasta 25 o 80 puede tener. En este 1 a 3 capas. O sea, muchísimo menos, ¿sí? Y luego tiene todo esto que ven acá súper complicado que se llama membrana externa, ¿sí? Bueno, entonces, el peptidoglicano, poquito, de 1 a 3 capas, y después, por fuera del peptidoglicano, aparte tiene otra cosa más, membrana externa, pero todo esto corresponde a la pared celular, ¿sí? Peptidoglicano más membrana externa es pared celular, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Bueno, vamos a empezar a desglosar qué tenemos acá en esto. Fíjense, ¿a qué les parece esta membrana externa? ¿Similar a qué es? Estas A cositas la que ven. membrana A la plasmática. membrana plasmática. La membrana plasmática tiene una parte lipídica como si fuera la membrana plasmática. Recuerden que las membranas tenían dos capas, ¿no es cierto? Son lipídicas, o sea, son bicapas, entonces tenemos una hemicapa y una hemicapa. Fíjense que la hemicapa interna está casi toda hecha o formada por fosfolípidos, ¿sí? O sea, muy similares a los de la membrana plasmática. Pero la hemicapa externa es muy diferente. Si bien tiene fosfolípidos, también tiene muchas cosas diferentes. Entonces vamos a hablar primero de la hemicapa externa, que es la más complicada. Y en la hemicapa externa tenemos esto que ven acá, o que ven acá, que se llama lipopolisacárido, que es una estructura que es propia de las gram negativas, ¿sí? No existen las gram positivas. Así como acá no existen los ácidos teicoicos, en las otras no existen los lipopolisacáridos. ¿Cómo están constituidos estos lipopolisacáridos? Como la palabra indica, tiene una parte lipídica y una parte que es de azúcares, ¿sí? ¿Cuál es la parte lipídica? El cuadradito amarillo que ven acá, ¿sí? Y se llama lípido A. Luego tienen unos derivados de azúcares que se llaman corionúcleo y luego tienen otra partecita que se llama antígeno O, que también son derivados de azúcares. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Bueno, el lípido A es tóxico para los animales. El lípido A se comporta como una endotoxina. Cuando una bacteria gram negativa ingresa a nuestro cuerpo y se disgrega toda esta membrana celular, queda expuesto el lípido A y el lípido A produce en nuestro cuerpo seguramente los síntomas que habremos sentido cuando ingresó alguna gram negativa a nuestro cuerpo, como Escherichia coli, que son fiebre, dolor muscular, problemas gastrointestinales. Cuando eso es muy severo y nuestro organismo no puede combatir o la cantidad de bacterias que ingresaron son muchas, incluso hasta el lípido A puede ser tan tóxico que puede provocar la muerte, ¿sí? Entonces, tenemos el lípido A. Después tenemos el corionúcleo. El corionúcleo, que son estos derivados de azúcares, es similar en todos los géneros de bacterias. Entonces, si yo digo el género, supónganse Salmonella, bueno, tiene un corionúcleo igual, ¿sí?
O sea que me determina género si yo puedo ver esos azúcares, o sea, es taxonómico, si tiene una función taxonómica. El antígeno O también tiene una función taxonómica, pero acá no me está separando géneros, sino que me separa especies o serotipos, ¿sí? Eso lo vamos a dejar ahí porque ya lo van a ver bien en taxonomía. Los serotipos son mucho más que especies, porque ya van a ver que en microbiología la palabra especie pierde un poco de importancia, porque si hablamos, por ejemplo, de Escherichia coli, tenemos especies de Escherichia coli que pueden ser patógenas y otras que no, ¿sí? Entonces, eso se llaman serovariedades o serotipos, ¿sí? Entonces, el antígeno es tan distinto en cada bacteria que me puede determinar a nivel de serovariedad, ¿sí? Y, por supuesto, como se llama antígeno, ¿qué función tiene? Antigénica. Cuando ingresa a nuestro cuerpo, ¿qué detecta nuestro cuerpo de las bacterias gram negativas? Detecta el antígeno O, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene esta membrana externa? Tiene unos canales que permiten el paso de sustancias pequeñas solubles, que son las porinas. ¿A dónde? ¿A dónde mandan estas pequeñas sustancias solubles? A el espacio que queda acá, que se llama periplasma. Ese espacio está entre la cara externa de la membrana plasmática, incluye al peptidoglicano en el medio, y la cara interna de la membrana externa, ¿sí? Parece un juego de palabras, pero es así, ¿sí? Este espacio en el periplasma es muy importante porque ahí se empiezan a degradar moléculas complejas, y también hay enzimas que pueden inhibir los antibióticos en esa parte. Por eso, la alta resistencia a antibióticos que tienen las gram negativas comparadas con algunas gram positivas, ¿sí? ¿Por qué no tiene que resistir tanta presión osmótica esta célula? Porque, bueno, todo esto que tiene acá afuera inhibe la entrada de moléculas grandes, ¿sí? Entonces, tiene una presión osmótica interna un poco menor comparada con las gram positivas. Bueno, y acá en esta no se fijen en todos los nombres, no quiero que vean los nombres, sino que quiero que vean qué complejidad distinta tienen cada una. Tenemos las gram positivas, fíjense, las membranas plasmáticas son estas que vemos acá abajo. Y arriba, fíjense, todo peptidoglicano con ácidos teicoicos y lipoteicoicos, fíjense, nada más. Y vemos esta la complejidad que tiene, ¿sí? Membrana plasmática, peptidoglicano y toda la membrana externa arriba con el lipopolisacárido y las porinas, ¿sí? Acá ven otra donde ven la estructura tridimensional porque tiene muchas capas de una bacteria gram positiva y la estructura más bidimensional de una gram negativa que tiene una sola capa de peptidoglicano y por fuera su membrana externa, ¿sí? Ven que es mucho más resistente la de una gram positiva que la de una gram negativa, ¿sí? Profe, Y Agustina. en el caso de las gram negativas, la pared celular sería peptidoglicano más la membrana externa. Exacto, a todo eso se le llama pared celular. A ver. Sí. El peptidoglicano más todo lo que tiene afuera lo vamos a llamar pared celular. Exacto. Bien. ¿Alguna duda más de pared celular? Porque ya pasamos a otro tema. Bueno, ¿Puede volver a la diapositiva sí. anterior? ¿A la esta? ¿O a No, cuál? a las que están las dos juntas. Esta. Sí. Gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, hasta ahora vimos dominio bacteria, vimos que había gram positivas, gram negativas, ¿sí? Y vimos que la pared estaba hecha de peptidoglicano, que esta molécula tan importante y bueno, y demás. Ahora vamos a ver cómo es la pared celular del dominio arquea, pero acá va a ser más fácil porque no vamos a hablar de la estructura, ¿sí? Tanto, sino vamos a nombrar nomás de qué está constituida, ¿sí? Entonces, las bacterias del dominio arquea no poseen peptidoglicano en su pared, porque eso es propio del dominio bacteria, pero presentan pseudopeptidoglicano. ¿Por qué se denomina pseudopeptidoglicano? Porque es parecida a la molécula, pero no es igual, ¿sí? Solamente les puse esto acá no para que me digan cómo está constituida, sino para que vean que lo que tiene parecido es que tiene una acetilglucosamina, ¿sí? Pero ya el otro componente, no importa cómo se llame, es distinto. Y los péptidos que tiene son distintos, ¿sí? Por eso se llama pseudopeptidoglicano.
En general tienen pseudopeptidoglicano. Acá les puse, algunas no tienen peptidoglicano y tienen por proteínas, pero son las menos. Así que bueno, no importa. Y bueno, y después tenemos como todos los microorganismos. Siempre en biología decimos generalidad y después siempre hay alguien que no hace eso o que tiene algo distinto. Y bueno, hay bacterias que no tienen pares celular, ¿sí? Hay algunos grupos muy pequeños que no tienen pares celular, pero tiene un porqué no tienen pares celular. ¿Cuál dijimos que es la importancia de la pared celular, digamos? ¿Por qué tienen pared celular los procariotas? Por la presión osmótica. ¿No? ¿El intercambio puede ser? No, por la presión osmótica. Tienen que resistir la presión osmótica, eso es lo más importante. ¿Qué pasa? Estas bacterias que se llaman micoplasmas, ¿dónde viven? Viven en lugares osmóticamente protegidos. Por ejemplo, ¿dónde? Dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como viven en lugares osmóticamente protegidos, es decir, no están en contacto con el exterior, no viven en el suelo, no viven sobre una superficie, viven adentro del cuerpo de alguien, entonces eso hace que el ambiente sea más propicio para que no presenten pared celular. Entonces no tienen pared celular, sin embargo, sí tienen unas membranas que las protegen, que no importa, están constituidas por unas moléculas, no importa, pero tienen una serie de membranas que las protegen de la presión osmótica, pero no necesitan una verdadera pared celular tan fuerte, digamos. ¿Por qué son importantes? Porque causan enfermedades infecciosas en los humanos. Muchas de las neumonías atípicas son causadas por estos micoplasmas, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia que tienen médica? No solamente que producen enfermedades en animales y en humanos, sino que son resistentes a antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de pared celular, porque no la tienen, ¿sí? Entonces son difíciles de eliminar, ¿sí? Acá ven, en este dibujito tienen un micoplasma. Fíjense que hasta la forma es una formita rara la que tienen estas bacterias, ¿sí? Ahí está uniéndose a la pared del epitelio de un pulmón, ¿sí? De una persona.